Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Hola, ¿qué tal, traders? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una operativa del día 25 de junio del 2021. Esta operativa, esta venta la llevé a cabo en el par euro dólar. Le fui dando seguimiento. Se preguntarán el por qué la distorsión de la pantalla. Bueno, lo hago con una finalidad. Muchas veces esperamos que el precio nos dé una entrada perfecta. Las entradas perfectas, bueno, para mí no existen. Tal vez para ustedes, para mí no las hay o no las he encontrado aún. Mas sin embargo, he sabido hacer trading solamente checando o mirando cómo se comporta el precio. Aquí colocaba los recuadros con un stop loss de 25 pips y un take profit de 125 pips. Ustedes verán que al parecer había sido una venta en un punto mal situado, tal vez posiblemente, pero parece interesante lo que hace el precio más adelante. Una vez que defino el stop loss y el take profit, bueno, lo que queda, ya saben, es simplemente esperar a que el precio se mueva. El día 25, al parecer era día viernes, abrí la venta, definí el stop loss, definí el take profit y esperaba que la semana abriera favorable en la próxima apertura del mercado. Estuve ahí checando. Hay que tener en cuenta la entrada, la salida, como se los he dicho anteriormente. Hay que esperar pacientemente. Si no esperas pacientemente, no va a servir de mucho tu estrategia. El trading más que nada es 95% paciencia, se puede decir, y el otro 5% es análisis técnico. Una vez que esperamos a que el precio se mueva, bueno, ya veremos los resultados, si salimos favorables o salimos con pérdida. No sabes qué va a pasar. Lo que sí te quiero decir es que si tú te olvidas de lo que hay en la parte anterior al gráfico, la que está en la ventana borrosa, y te enfocas en el presente, que es el presente es en el punto actual donde se encuentra el precio, y decides hacer una compra o hacer una venta, bueno, ya estarías
haciendo trading. Aquí vemos cómo se movió. Abriendo el mercado, ¿verdad? Fue una operativa de varios días. Le estuve dando el seguimiento. Aquí esperaba que se fuera, ¿verdad?, hacia abajo conforme lo había estudiado yo. Más sin embargo, pues como ustedes saben, el precio es inestable. No sabes realmente si vas a salir positivo o negativo. A menudo, a manera de que cuando pase el tiempo, bueno, vas a darte cuenta de ello. Una cosa importante, búscate una hora, la que tú quieras. Si te levantas a las 3 de la mañana a hacer trading, hazlo a las 3 de la mañana. Si te levantas a las 8, 9, 10, 11, no sé, a la hora. Si te gusta hacerlo en la entrada del mercado asiático, ¿verdad?, en el transcurso 7, 8, 9, 10 de la noche. La hora que tú elijas, ahí vas a aprender a hacer trading. Pero una cosa que les quiero decir: si tú agarras una hora o cierta hora para hacer trading, procura hacerlo todos los días la misma hora o el mismo lapso de tiempo, ¿verdad?, al que le dedicas. Porque a veces se te va a hacer pesado el estar ahí mucho tiempo frente al monitor viendo la gráfica. Imagina si haces trading en un time frame de 4 horas, estar ahí 4 horas a que se mueva una sola vela, 8 horas para que se mueva la segunda o acabe la segunda. Aquí les presento, miren cómo el precio, en lugar de irse hacia abajo, se fue nuevamente en mi contra, pero nunca superó los 25 pips que yo le había dado de stop loss. No sé, quedaron 4, tal vez 5 pips para que, inclusive menos, se me hace unos 3 pips para que tocara la línea del stop loss. Y pues bueno, como ustedes pueden ver y apreciar, no fue así. Una vez que el precio llegó o subió más alto de la línea de entrada, ¿verdad?, a la venta, el precio se devuelve, y se devuelve pues muy pronunciadamente, ¿verdad?, muy vertical. Más sin embargo, pues ahí teníamos una ganancia más o menos, viendo el recuadro de arriba y lo que tiene el precio hacia abajo, donde se situaba en ese momento, más o menos eran unos 22, 23 pips. Y pues, como ya les he dicho anteriormente, hay que esperar de perder una ganancia 2-1. Si tienes 25, salir con 50. Aquí ya el precio había dado un poco más. Ya se había movido, ¿verdad?, a nuestro favor. Es muy importante señalar esto, chavos. Cuando ustedes ya vean que el precio se fue en su favor, 50, 70 pips, bueno, ya es decisión de ustedes el cerrar la operación, ¿verdad? Porque yo así lo hago, francamente. Yo me fijo una meta de 125, 120, 130, dependiendo. Pero si no la llego a alcanzar la meta, o si yo veo que el precio, como en esta ocasión,
el precio por poco y llega y cierra mi operación. Yo lo dejé correr. Ustedes ven que entró a la zona de los 25 pips de stop loss y se regresó, ¿verdad? Nuevamente hacia la baja. Aquí es otro día. Aquí recorro yo los recuadros, y el precio se mantuvo ahí lateralmente. Aquí es la gráfica de H1. En esta nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Más o menos teníamos hasta ahí, había bajado, lo más que había bajado eran 30 pips, 33 pips. Ahí les marco lo que es el precio de entrada donde se hizo la venta. Solo quedaba esperar a que el precio bajara aún más, porque no me sentía, como les recalco, no me sentía con la ganancia suficiente para cerrar el trade, para cerrar la operación. Ya saben, no queda más que esperar. Si eres paciente, vas a lograr hacer trading. Si no eres paciente, bueno, dedícate a hacer scalper. Ya depende eso de ti. Aquí les marco donde llegó la vela, ¿verdad? Las velas que casi tocan lo que era la línea de pérdida. Y fíjense cómo respetó la línea, cómo respetó los 25 pips que yo le había puesto de parada de pérdida. Se devuelve el precio. Y aquí yo ya veía, o ya había hecho mi análisis, ¿verdad? Pude constatarlo, el precio siguió a la baja. Yo aquí ya había decidido ya cerrar lo que era la operación. Ya tenía aquí una ganancia yo de 68 pips. Ya tenía un 2-1 más un poco más. 68 pips, ya me faltaban 6 pips para tener 3-1. Por la ganancia, ¿verdad? Perdón, por el stop loss que le había puesto de 25. Y aquí yo ya había decidido cerrar la operación. Aquí marco yo 68 pips y había decidido ya cerrar la operación. Cuando ustedes decidan cerrar la operación, bueno, yo siempre tengo esto en mente, de que si pones tu 25 de stop loss, deja que el precio llegue, y si se lleva los 25, pues ni modo, te sirven a ti como una lección, ¿verdad? Siempre aprendes algo de una operación, ¿sí? Sea ganadora o sea perdedora, siempre aprendes algo. Siempre hay algo nuevo que aprender en trading. Nunca vas a saber hasta dónde puede llegar una operación o algo. Aquí yo ya había decidido cerrar la operación. Bueno, chavos, me da gusto compartir este video con ustedes. Les deseo lo mejor del mundo, que ganen todas sus operaciones, y ánimo, chavos, que el trading es para todos. Muchos pips para todos, chavos.